El día del funeral de mi hijo sentí que el mundo se me derrumbaba encima. Apenas habían bajado el cajón a la tierra cuando mi nuera me tomó del brazo. No para darme consuelo, sino para susurrarme al oído que la casa ya no podía seguir en mis manos. Imagínate, todavía con el corazón partido, con los rezos del sacerdote resonando en el aire y el olor a flores marchitas. Ella ya estaba pensando en quedarse con lo único que me quedaba de toda una vida de sacrificios. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque necesito saber hasta dónde llega la voz de una madre que lo dio todo y que, en su vejez, tuvo que aprender a defenderse sola. Yo crecí en un barrio polvoriento de un pueblo chico, donde todos se conocían y nadie tenía de sobra, pero lo poco que había se compartía. Me casé joven, con apenas 19 años, y con mi esposo levantamos la casa ladrillo por ladrillo, igual que hacían nuestros padres. Con el tiempo llegaron los hijos, primero mi hija mayor y después mi varón, el que hace poco despedí en el cementerio. No fue fácil criar a 2 muchachos con un salario de obrero y las changas que yo hacía lavando ropa o cocinando para los vecinos. Pero nunca faltó un plato de frijoles en la mesa, un guiso caliente en invierno o una vela encendida frente a la Virgen para pedir fuerza. Cada peso que entraba a la casa tenía su destino. La escuela de los chicos, el techo que había que reparar, la ropa que cosía una y otra vez, para que durara una temporada más. Cuando mi esposo murió de un infarto, yo todavía era fuerte. Tenía apenas 45 años. Con el alma hecha pedazos, me prometí que no ibas a dejar que mis hijos sintieran la falta de su padre, más de lo inevitable. Trabajé el doble. Me levantaba con el primer gallo y me acostaba pasada la medianoche, planchando, cosiendo o limpiando. Recuerdo que más de una vez me quedé dormida sobre la mesa con la aguja en la mano, y mi hijo, que entonces era apenas un adolescente, me cubría con una manta. «Mamá, no te mates trabajando», me decía. Pero yo lo miraba y pensaba que todo esfuerzo valía la pena con tal de que él llegara lejos. Y llegó. Fue el orgullo más grande de mi vida verlo convertirse en hombre, verlo encontrar trabajo en la ciudad, verlo formar su propia familia. Cuando me presentó a la que después sería su esposa, yo la recibí con el corazón abierto. Pensé que era la mujer que iba a cuidar de él como yo lo había hecho siempre. Nunca imaginé que años más tarde esa misma mujer me miraría con frialdad, como si yo fuera un mueble viejo que estorba. El funeral fue la última vez que sentí a toda la familia reunida. Vinieron los primos, los vecinos, las comadres de la parroquia, todos a dar el pésame, a rezar el rosario conmigo. Pero mientras yo apenas podía sostenerme de pie frente al féretro de mi hijo, mi nuera ya hablaba de trámites, de papeles, de la casa. Decía que era demasiado grande para mí sola, que no tenía sentido que siguiera ahí, que lo mejor era venderla y repartir el dinero. ¿Repartirlo con quién?, pensé yo, si esa casa la había levantado con mis propias manos junto a mi esposo. Si cada baldosa tenía la marca de mis pasos, si cada pared guardaba los ecos de mis hijos cuando corrían jugando por el pasillo. No dije nada en ese momento porque el dolor me cerraba la garganta, pero por dentro algo se encendió. Una rabia silenciosa, una resistencia que nunca antes había sentido tan clara. Yo no había sobrevivido a décadas de trabajo, a viudez temprana, a la pobreza y a la soledad, para que ahora viniera alguien de fuera a decidir dónde debía vivir y qué debía hacer con lo poco que me quedaba.
Esa casa no era un bien para venderse como si fuera un animal en el mercado. Era mi hostia, mi historia, mi refugio. Lo único que todavía me daba fuerzas para seguir. Los días posteriores fueron una prueba de fuego. Apenas habían pasado 3 días del entierro, y ya mi nuera estaba rondando con un tono suave, pero con palabras filosas. «Suegra, usted estaría mejor en un departamento pequeño, más cerca de la clínica, más cómodo. Esta casa es muy grande, le va a traer problemas». Yo la escuchaba, asentía para no armar un pleito, pero en mi interior repetía una y otra vez: «Aquí viví mi vida entera, aquí me voy a quedar hasta que Dios quiera». Sin embargo, empecé a notar cómo me observaba, como si calculara cada rincón, cada mueble, cada objeto. Me hablaba de inmobiliarias, de compradores interesados, de cuánto dinero podía sacarse. No era preocupación por mí, era ambición disfrazada de consejo. Yo no soy mujer de estudios, nunca pasé de la primaria porque a mi madre le hacía falta ayuda en la casa, pero la vida me enseñó a leer entre líneas y a desconfiar de las sonrisas demasiado dulces. Y algo en la mirada de mi nuera me decía que esto no era simple preocupación, sino un plan más grande. No sabía todavía cómo, pero presentía que venían tiempos difíciles, que mi lucha recién empezaba. Fue en esos días, entre el luto y la sospecha, cuando recordé una conversación que tuve con mi hijo años atrás, una charla casi olvidada en la que él, sin que su esposa supiera, me habló de unos papeles que guardaba con celo. En ese momento no entendí bien lo que me decía. Pensé que eran cosas de trabajo, pero de pronto aquellas palabras volvieron a mí con fuerza. Algo dentro de mí me empujaba a buscar, a revisar, a no dejarme vencer tan fácilmente. Y aunque todavía no sabía qué iba a encontrar, sentí por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Esa noche, mientras el silencio de la casa me envolvía, abrí el ropero de mi hijo, todavía con su olor impregnado en la ropa, y mis manos temblorosas encontraron un sobre cerrado al fondo de un cajón. Lo sostuve largo rato sin atreverme a abrirlo. Afuera se escuchaban los perros del barrio y a lo lejos el repique de una campana. Mi corazón golpeaba tan fuerte que tuve que sentarme. No sabía si ese sobre iba a darme fuerzas o a hundirme todavía más, pero comprendí que ahí podía estar la respuesta a todo lo que se venía. Respiré hondo, hice la señal de la cruz y rasgué el sobre con cuidado. Dentro del sobre encontré una carta escrita con la letra firme de mi hijo. Esa letra que conocía desde que era un niño y me dejaba papelitos en la mesa con dibujos de casitas y soles sonrientes. La fecha estaba puesta unos meses antes de su muerte. Apenas vi las primeras líneas, las lágrimas me nublaron la vista y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. «Mamá», decía, «si estás leyendo esto, es porque Dios decidió que yo ya no debía seguir a tu lado. Sé que no será fácil para ti, pero quiero que sepas algo muy importante. Yo no te dejé desprotegida. Nunca podría hacerlo». Me quedé helada. Volví a leer cada palabra, con la voz de mi hijo resonando en mi cabeza, como si lo tuviera sentado enfrente. La carta hablaba de otra casa, una segunda propiedad que él había comprado en secreto y que había puesto a mi nombre. Decía que no le había contado a su esposa porque quería que fuera una sorpresa, un respaldo, un seguro para mí, por si algún día me hacía falta. «Confío en que la vas a encontrar cuando llegue el momento», escribió. «Y confío en que no dejarás que nadie te quite lo que es tuyo. Esta segunda casa es tu refugio, mamá. Nadie lo sabe, nadie más que tú.
Úsala con sabiduría. Me temblaban las manos. En el mismo sobre había copias de escrituras y un papel doblado con la dirección. Una casa en las afueras del pueblo, en un barrio nuevo que apenas estaba creciendo. Nunca me había mencionado nada. Jamás sospeché que hubiera hecho semejante sacrificio en silencio. Recordé entonces la cantidad de veces que mi hijo me decía que no me preocupara, que él estaba guardando para el futuro. Y yo, ingenua, pensaba que se refería a los estudios de sus hijos. Resulta que todo ese tiempo también pensaba en mí. Con la carta apretada contra el pecho me arrodillé frente al pequeño altar, donde tengo a la Virgen de Guadalupe. Encendí una vela y lloré como no había llorado ni en el funeral. Era un llanto de dolor, sí, pero también de alivio. Sentí que, aunque la muerte me lo había arrebatado, mi hijo seguía protegiéndome, cuidándome de alguna manera. La casa, esa segunda casa, era un escudo invisible contra la codicia que empezaba a rodearme. Al día siguiente, mi nuera volvió a la carga. Se apareció en mi casa con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa de esas que se sienten como puñales. Suegra, traje a un amigo de la inmobiliaria para que vea la propiedad, solo para tener una idea del valor, ¿sabe? No se preocupe, todo lo hago por su bien. Me mordí la lengua para no gritarle en la cara. La dejé hablar, la dejé pasearse por las habitaciones como si fueran suyas, tocando los muebles, mirando las paredes, calculando con los ojos. Yo la seguía en silencio, pero dentro de mí hervía una fuerza que no había sentido en años. En cuanto se fue, cerré la puerta con llave y me senté a pensar. Tenía que ser cuidadosa. No podía mostrar mis cartas todavía. La carta de mi hijo y las escrituras eran un tesoro, pero también un secreto que debía proteger con uñas y dientes. Sabía que si mi nuera llegaba a enterarse, haría lo imposible por arrebatármelo. Tenía que jugar con paciencia, igual que cuando cosía vestidos a mano. Puntada y puntada, sin apuro, pero sin errores. Pasaron unos días y la presión aumentó. Mi nuera empezó a visitarme con más frecuencia, siempre con ese tono dulce que se notaba fingido. A veces traía a los niños, mis nietos, como para ablandarme. «Mamá», me decía, ¿por qué de pronto empezó a llamarme así? Aunque en todos los años de casada con mi hijo, nunca lo había hecho. «Mamá, piense que si vende la casa, va a tener dinero para estar cómoda, para vivir tranquila». Yo asentía, pero por dentro pensaba, tranquila estoy aquí, en la casa que construí con tu suegro, en la que crié a mis hijos, y nadie me va a sacar a la fuerza. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, escuché a través de la ventana cómo hablaba por teléfono, en voz baja. «Sí, pronto va a estar todo resuelto. La casa va a ser nuestra. No se preocupe». El corazón me dio un vuelco. Esa mujer no solo planeaba vender, ya hablaba como si la propiedad le perteneciera. Fue entonces cuando decidí que tenía que ver con mis propios ojos esa segunda casa de la que hablaba la carta. Al día siguiente tomé el colectivo hasta la dirección que mi hijo había dejado escrita. Era un barrio nuevo, con calles todavía sin pavimentar y solares en construcción. Caminé con paso inseguro, con el sobre apretado contra el pecho, hasta que la vi. Una casa pequeña, sencilla, pero firme, con un portón pintado de azul. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era lujosa, no tenía adornos, pero tenía todo lo que una mujer como yo podía necesitar para empezar de nuevo si era necesario. Me quedé parada largo rato frente a esa puerta cerrada, sintiendo que mi hijo estaba a mi lado, diciéndome, «Mamá, no estás sola». Y ahí,
Por primera vez desde su muerte, sentí no solo dolor, sino también fuerza. Una fuerza callada, pero poderosa, como la de una raíz que se agarra a la tierra y no se suelta, aunque la tormenta la golpee con furia. Volví a casa con una decisión firme. No iba a dejarme arrebatar lo que era mío. No iba a permitir que me trataran como un estorbo. No sabía aún cómo ibas a hacerlo, pero tenía un arma secreta, y cuando llegara el momento justo, la usaría. Por ahora mi silencio era mi mejor defensa. Los días siguientes fueron como vivir con una sombra sobre los hombros. Mi nuera venía cada 2 por 3, con cualquier excusa, que me traía pan dulce del mercado, que quería ayudarme a limpiar los armarios, que los niños querían ver a la abuela. Pero yo sabía que detrás de esas visitas no había cariño, sino cálculo. Sus ojos recorrían la casa como quien mide un terreno antes de comprarlo. Yo fingía calma, le ofrecía café, le sonreía, pero por dentro sentía que cada palabra suya era una trampa tendida con cuidado. Un domingo, después de misa, me alcanzó en la puerta de la iglesia con el rosario todavía en la mano. «Suegra», me dijo en voz baja, como quien da un pésame. «La familia está preocupada. Usted sola en esa casa tan grande. Cualquiera puede entrar, le puede pasar algo. Yo ya hablé con un abogado para asesorarnos. Lo mejor sería que usted me firmara un poder para administrar las cosas. Así yo me encargo de todo y usted no se preocupa más». Me quedé mirándola, sintiendo cómo la rabia me subía desde el estómago hasta la garganta. Un poder. Eso quería. Tener en sus manos lo único que me quedaba de una vida entera de sacrificios. Le respondí con la calma de quien sabe guardar secretos. «Déjame pensarlo, hija. Estas cosas no se deciden de un día para otro». Ella sonrió, creyendo que me tenía en la palma de la mano. Pero yo, apenas llegué a casa, saqué otra vez el sobre de mi hijo y lo escondí mejor. Esa carta era mi escudo y mis armas, y debía mantenerlas lejos de cualquier mirada ajena. Fue entonces cuando empezó la verdadera batalla. De pronto recibí una visita inesperada. Un hombre de traje, con maletín, que se presentó como licenciado. Me mostró unos papeles y me habló de incapacidad, de evaluaciones médicas, de la necesidad de que alguien de la familia me representara en los asuntos legales. Yo lo escuchaba atónita, sin creer lo que estaba oyendo. Querían declararme incapaz. Yo, que había trabajado desde niña, que había criado sola y a 2 hijos, que había manejado cuentas, contratos y facturas durante toda mi vida, ahora era considerada una anciana débil, sin juicio, fácil de engañar. El licenciado se fue sin conseguir nada, porque yo no firmé ni una hoja, pero esa noche casi no dormí. Me revolvía en la cama pensando en hasta dónde podía llegar la ambición de una persona. No era solo codicia, era crueldad. Querer arrebatarme no solo la casa, sino también mi dignidad, mi voz, mi derecho a decidir sobre mi vida. A la mañana siguiente, mientras barría el patio, me encontré con mi vecina Clara, una mujer de mi edad, con la que siempre compartimos el mate y las confidencias. Le conté lo que estaba pasando y vi cómo se le encendieron los ojos de indignación. «No te dejes, comadre», me dijo apretándome la mano. «Si esa mujer quiere declararte incapaz, vas a necesitar un buen abogado. Yo conozco a uno, un muchacho serio, hijo de don Marcelo, ¿te acordás? Vive en el centro, te puede ayudar». Al principio dudé. Yo nunca había estado en un tribunal, nunca había puesto un pie en una oficina de abogados. Pero también recordé las palabras de mi hijo en la carta. «No dejes que nadie te quite lo que es tuyo.
Sentí que él mismo me empujaba a dar el paso. Esa misma tarde fui con Clara a ver al abogado. Me recibió un hombre joven, con mirada franca, que me escuchó con paciencia, sin interrumpir, mientras yo le contaba todo. El funeral, las palabras de mi nuera, la carta, la visita del licenciado con sus papeles de incapacidad. Cuando terminé, él se quedó pensativo unos segundos y luego me dijo: «Señora, usted no solo tiene razón, tiene pruebas. La casa es suya, nadie puede quitársela. Y esa segunda propiedad, con las escrituras a su nombre, es todavía más contundente. Lo que su nuera intenta es un abuso, y podemos enfrentarlo en tribunales». Salí de aquella oficina con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba indefensa, que podía dar pelea. Me acompañaba la voz de mi hijo, el apoyo de mi vecina, y ahora también la ayuda de un abogado. Esa noche recé el rosario con una fe renovada. Miré las paredes de mi casa, cada mancha, cada grieta, cada recuerdo, y me juré que no iba a permitir que nadie las reclamara como suyas. No sabía cuánto iba a durar la lucha, pero estaba lista. Y mientras apagaba la vela del altar, susurré al retrato de mi hijo: «Hijo, voy a defender todo lo que nos costó la vida levantar. No importa lo que venga, no voy a ceder». Con esa decisión, el miedo empezó a transformarse en algo nuevo. Ya no era solo dolor ni rabia. Era fuerza, era resistencia, era la certeza de que, aunque el camino se hiciera duro, yo tenía más raíces de las que cualquiera podía imaginar. La noticia no tardó en llegar. Mi nuera había presentado una solicitud formal para que me evaluaran médicos y jueces, con la excusa de que ya no estaba en condiciones de manejar mis bienes. Me enteré porque un funcionario del juzgado vino a mi puerta con un papel en la mano. Al leerlo, sentí que el suelo se me hundía. Era como si me arrancaran de un golpe todo lo que era yo. Mi voz, mi derecho a decidir, mi dignidad. Firmado y sellado, ese papel decía que yo debía presentarme en una audiencia para demostrar que no era una anciana incapaz. Cerré la puerta después de que el hombre se fue y me quedé sola, con el documento en las manos temblorosas. Me apoyé en la mesa de la cocina, donde tantas veces serví guisos calientes a mi familia, y por un momento me sentí derrotada. Escuchaba todavía las palabras de mi nuera: «Todo es por su bien, suegra». Y en ese instante entendí la magnitud de su mentira. No era solo ambición, era desprecio, era querer borrarme del mapa. Esa noche no pude pegar un ojo. Me paseaba de un lado a otro por la casa, acariciando las paredes, mirando las fotos en los marcos. La imagen de mi hijo me acompañaba en cada rincón. Y en la madrugada, cuando el silencio era más pesado, me senté frente al altar de la Virgen y recé con una fuerza que no recordaba tener. Le pedí a Dios que me diera valor para enfrentar lo que venía, que me diera la voz que mi nuera quería callar. A la mañana siguiente fui a ver al abogado. Le llevé el papel que me habían entregado y le conté todo lo que había pasado. El joven lo leyó con calma y luego levantó la vista hacia mí. «Señora», me dijo, «esto no es solo una pelea por propiedades. Esto es una batalla por su dignidad. Y le juro que no está sola. Vamos a demostrar que usted está más lúcida que cualquiera de los que intentan callarla». Empezamos a preparar la defensa. Me pidió documentos, las escrituras que había encontrado en el sobre, la carta de mi hijo. Me aconsejó que llevara testigos que pudieran hablar de mí, de mi vida, de mi claridad para manejar mis cosas. Y ahí aparecieron mis vecinos.
como un ejército silencioso dispuesto a respaldarme. Clara, mi comadre, que conocía cada detalle de mis días. Raúl, el del almacén, que me veía todas las mañanas hacer cuentas con el vuelto. Hasta el párroco, que sabía de mi compromiso en la iglesia y en las actividades de la comunidad. Todos estaban dispuestos a decir la verdad, que yo no era ninguna mujer incapaz, que seguía teniendo la cabeza firme y el corazón fuerte. Mientras tanto, mi nuera se paseaba por el barrio como si ya tuviera la victoria asegurada. Decía en voz baja, pero para que todos la escucharan, que yo estaba perdiendo la memoria, que me confundía, que era peligroso dejarme sola. Me dolía escucharlo, porque algunos se quedaban con la duda, mirándome de reojo como si buscaran señales de locura en mi cara. Pero yo caminaba erguida, saludaba como siempre y hacía mis compras con la misma precisión de toda la vida. No iba ya a darle el gusto de verme caer. El día de la primera audiencia me vestí con mi mejor blusa, la que me regaló mi hijo en un cumpleaños, y con el rebozo que siempre me hacía sentir fuerte. Me peiné con cuidado y llegué temprano, con el rosario en el bolsillo y la carta de mi hijo guardada cerca del pecho. Mi nuera estaba allí, con aire triunfante, acompañada de su abogado. Apenas me vio, me lanzó una sonrisa que no era más que veneno disfrazado. Yo no le devolví la mirada. Entramos a la sala y sentí que el corazón me golpeaba con fuerza, pero también que cada latido me daba coraje. Me senté frente al juez, levanté la vista y me dije a mí misma, aquí estoy y no me van a borrar. El juez empezó a hacer preguntas sencillas. Mi nombre, mi edad, dónde vivía, qué día era, quién gobernaba el país. Respondí a todas con claridad, sin titubeos. Después me pidió que explicara cómo administraba mis cuentas. Y ahí, con la frente en alto, le conté cómo pagaba mis recibos, cómo hacía mis compras, cómo hasta llevaba una libreta donde anotaba cada gasto y cada ingreso. El abogado de mi nuera intentó interrumpirme, diciendo que todo eso lo podía haber memorizado, que alguien me había entrenado para sonar coherente. El juez me miró con atención, y entonces yo saqué la carta de mis hijos. La puse sobre la mesa con un cuidado reverente y dije, mi hijo me dejó estas palabras y estas escrituras. No soy incapaz. Soy la dueña de mi vida y de lo que construí con mis manos. Y si estoy aquí, es porque alguien quiere arrebatarme lo que no le pertenece. En la sala se hizo un silencio que se podía cortar con cuchillo. El juez tomó la carta, la leyó en voz baja y luego la devolvió con respeto. Mi nuera me miraba con el rostro desencajado, como si nunca hubiera imaginado que yo tenía un as bajo la manga. Esa primera audiencia no resolvió todo, pero me devolvió algo mucho más valioso: mi voz. Y al salir del tribunal con mis vecinos esperándome afuera para darme un abrazo, comprendí que la verdadera batalla apenas empezaba. Pero ya no me sentía sola ni débil. Me sentía fuerte, como un roble que, aunque golpeado por la tormenta, sigue en pie. La segunda audiencia fue aún más dura que la primera. Esta vez mi nuera llegó acompañada no solo de su abogado, sino también de 2 supuestos testigos que declararon que yo estaba perdiendo la memoria, que me confundía en la calle, que había olvidado pagar cuentas. Cuando los escuché hablar, casi no lo podía creer. Eran personas que apenas me conocían, vecinos lejanos con los que había cruzado 2 palabras en toda mi vida. Claramente habían sido convencidos o pagados para decir esas mentiras. Sentí que la sangre me hervía en las venas, pero me contuve. No era momento de gritar ni de perder el control.
Era momento de demostrar quién era yo. Mi abogado se levantó y pidió que declararan también mis testigos. Entonces entraron Clara, firme como siempre, y Raúl, con sus manos de almacenero todavía manchadas de harina. Ambos hablaron con la verdad. Contaron cómo yo llevaba mis cuentas al centavo, cómo todos los días iba a hacer las compras, cómo participaba en las reuniones de la parroquia con claridad y memoria intacta. Hasta el párroco dio su palabra, diciendo que yo organizaba rifas y actividades sin confundirme nunca. El juez escuchó todo con atención, tomando notas sin mostrar emociones. Pero yo vi en sus ojos un destello, como si se diera cuenta de la trampa que Mestat y me estaban tendiendo. Mi nuera, en cambio, empezaba a perder esa sonrisa confiada. Se retorcía en su asiento, hablaba en susurros con su abogado, miraba de reojo a los testigos como si esperara que dijeran más de lo que habían dicho. En un momento, me dieron la palabra otra vez. Me puse de pie, respiré hondo y miré al juez directo a los ojos. «Señoría», dije con la voz firme, «yo no soy una anciana incapaz. Soy una mujer que trabajó toda su vida, que crió a 2 hijos sola, que enterró a su esposo y después a su hijo. Esta casa y esa otra que mi hijo me dejó son el fruto de una vida de sacrificios. Lo único que pido es respeto, el derecho de vivir en paz, lo que me queda de vida. No quiero lujos, no quiero pleitos, solo quiero que me dejen en mi casa, rodeada de los recuerdos que me sostienen». ¿Es mucho pedir? La sala se quedó en silencio. Pude escuchar hasta mi propio corazón latiendo. El juez bajó la vista hacia los papeles, los revisó unos segundos y finalmente levantó la cabeza. «Señora Ramírez», me dijo, «está claro que usted sabe perfectamente lo que dice. Este tribunal no puede declararla incapaz. Sin embargo, el proceso sobre la propiedad aún no ha terminado. Seguiremos investigando». Fue como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. No había ganado del todo, pero había dado un paso enorme. Mi nuera, en cambio, estaba lívida. Apenas salimos de la sala me enfrentó en el pasillo. «Esto no se va a quedar así, suegra», me dijo entre dientes, con los ojos brillando de furia. «Usted se cree muy lista, pero yo voy a conseguir que le quiten todo». Yo la miré de frente, sin bajar la vista. «Ya veremos, hija, porque las casas se pueden vender o perder, pero la dignidad no me la vas a arrebatar jamás». Esa noche regresé a mi hogar con una mezcla de cansancio y alivio. Encendí una vela a la Virgen y recé por mi hijo. En el silencio de la casa vacía, me sentí acompañada por él, como si me dijera: «Vas bien, mamá. No te rindas». Pasaron unas semanas en las que mi nuera no apareció por la casa, pero sabía que no era señal de paz, sino de que estaba tramando algo más. Y no me equivoqué. Una tarde recibí una citación. Ahora ella pedía la venta obligatoria de la casa para repartirse el dinero como heredera. Esa palabra, venta obligatoria, me atravesó como un cuchillo. Era la guerra abierta. Sin embargo, ya no sentí miedo como antes. En mi interior algo había cambiado. Ahora sabía que tenía armas, que tenía apoyo, que tenía la verdad de mi lado. Esa noche, mientras cenaba sola un plato de sopa de fideos, pensé en la segunda casa, en ese refugio secreto que mi hijo me había dejado. Y comprendí que tal vez había llegado el momento de usar esa carta guardada. No lo decidí de inmediato, pero la idea me rondaba como un murmullo constante. La próxima vez que me sentara frente al juez, mi nuera se iba a enterar de que yo no era una pobre anciana indefensa, sino la dueña de un secreto capaz de darle vuelta a la partida.
La audiencia por la supuesta venta obligatoria fue la más tensa de todas. Ese día me levanté antes de que cantaran los gallos. Me puse mi falda negra de luto y un chal de lana que había tejido hace años. En el bolsillo guardé no solo mi rosario, sino también las escrituras de la segunda casa. Era mi as bajo la manga, el regalo póstumo de mi hijo, y sabía que tenía que usarlo en el momento justo. Cuando entré al juzgado, sentí el murmullo de la gente. Algunos vecinos habían ido a escuchar, curiosos por el escándalo. Mi nuera estaba allí, con un vestido elegante y un aire de triunfo en la cara. Al verme, me lanzó una sonrisa fría, como quien ya se siente vencedora. Su abogado hablaba rápido, mostrando papeles, insistiendo en que la propiedad debía venderse porque era lo más justo para la familia. Yo me quedé callada, mirando el crucifijo en la pared de la sala, recordando las veces que cargué bolsas de maíz en el mercado, las noches en que me desvelé cosiendo para pagar los estudios de mis hijos, las lágrimas derramadas al enterrar a mi esposo y después a mi muchacho. Todo ese dolor me dio fuerzas. Cuando el juez me dio la palabra, me puse de pie y desplegué sobre la mesa las escrituras de la segunda casa. Señoría, dije con la voz serena pero firme, esta casa que mi nuera tanto ansía no es la única propiedad. Mi hijo, en vida, me dejó otra vivienda a mi nombre, con la intención de que yo estuviera protegida. Aquí están los documentos. No solo soy dueña legítima de mi hogar, sino también de esta segunda casa. Y quiero dejar claro que no necesito que nadie me administre ni me obligue a vender lo que construimos con tanto sacrificio. Hubo un murmullo en la sala. El juez tomó los papeles y los revisó. Mi nuera se puso pálida, perdió esa sonrisa segura y empezó a hablar atropelladamente con su abogado. Esto no puede ser. Ella nunca nos dijo nada. Debe estar confundida. Pero la prueba estaba allí, con sellos y firmas imposibles de negar. El juez levantó la vista después de unos minutos que parecieron eternos. «Señora Ramírez», me dijo, «estos documentos son válidos. Usted no solo conserva todos sus derechos sobre su casa, sino que además posee una segunda propiedad. Este tribunal no encuentra motivos para obligarla a vender absolutamente nada. Tiene la libertad de decidir lo que crea conveniente con sus bienes». Fue como si me quitaran un peso enorme de encima. En ese momento escuché un suspiro colectivo de mis vecinos, que habían ido a pie a apoyarme. Algunos hasta aplaudieron en silencio, mientras mi nuera se hundía en su silla con el rostro desencajado. Al salir del juzgado, Clara me tomó del brazo y me dijo al oído, «¿Viste, comadre? Tu hijo desde el cielo todavía te cuida». Yo asentí con lágrimas en los ojos, porque lo sentía de verdad. No estaba sola, nunca lo había estado. Esa noche, de regreso en mi casa, encendí una vela frente al altar y me arrodillé a rezar. No recé pidiendo más fuerza, porque ya la tenía. Recé dando gracias. Gracias a Dios, gracias a mi hijo que había pensado en mí, gracias a los vecinos que me respaldaron. Mientras la llama de la vela iluminaba la carta que aún guardaba con celo, supe que la batalla no había terminado del todo. Mi nuera seguiría buscando maneras de herirme, pero también supe que ya no me quebraría nunca más. Porque en ese tribunal, frente a todos, había recuperado algo más valioso que cualquier casa: mi dignidad. Y esa, aunque quisieran, no podían quitármela. Después de aquella audiencia, pensé que al fin tendría un respiro. Pero me equivoqué. Mi nuera no se rindió. Durante semanas empezó a hacerme la vida imposible de maneras pequeñas.
casi invisibles para los demás. Mandaba a sus hijos, mis nietos, con mensajes envenenados. Mamá dice que la abuela ya no se puede cuidar sola. Mamá dice que deberías irte a vivir a un asilo donde te atiendan bien. Pobres criaturas. No tenían culpa de nada. Repetían como loritos lo que escuchaban en su casa. Yo los abrazaba fuerte, les daba un pedazo de pan con manteca y cambiaba de tema, pero por dentro sentía que me desgarraban. El barrio entero murmuraba. Unos me daban la razón. Otros decían que seguro yo estaba exagerando, que las nueras nunca son fáciles, pero que era normal que se hicieran cargo de las casas. ¿Esa palabra? Normal. Me taladraba los oídos. ¿Acaso era normal que quisieran borrar de un plumazo a una mujer que había trabajado toda su vida para levantar un hogar? ¿Acaso era normal que en lugar de cuidarme, quisieran declararme incapaz? Una tarde recibí la visita del párroco. Se sentó conmigo en la cocina y me miró con ojos de padre. «Hermana», me dijo, «a veces los lazos de sangre se vuelven cadenas que nos quieren arrastrar al dolor. Pero Dios nunca abandona a quien lucha por lo justo. Usted no está sola. La comunidad entera está viendo lo que pasa». Sus palabras me calmaron un poco, pero también me hicieron ver algo. Mi lucha ya no era solo por mí. Era también por tantas mujeres de mi edad que callaban por miedo, que soportaban humillaciones creyendo que no tenían derecho a alzar la voz. Esa noche, mientras me servía un plato de sopa sencilla, me miré en el espejo de la cocina. Vi mis arrugas, mi cabello encanecido, mis manos marcadas por años de trabajo. Y por primera vez en mucho tiempo, me reconocí con orgullo. No era una anciana débil ni un estorbo. Era una mujer fuerte, forjada a golpes de la vida, con cicatrices que eran medallas. El golpe final de mi nuera llegó más rápido de lo que pensé. Un viernes por la mañana, mientras barría la vereda, un oficial judicial me entregó un nuevo documento. Ahora ella pedía la tutela total de mis bienes, argumentando que yo estaba influenciada por malas compañías y que había personas interesadas en aprovecharse de mí. Al leer esas palabras, casi me caigo. ¿Malas compañías? Se refería a mis vecinos, a Clara, al párroco, a todos los que me habían apoyado. Era como si quisiera aislarme por completo, dejarme sin nadie a mi lado para poder quedarse con todo. Me senté en el patio con el documento en las manos, mirando el cielo gris. Por un momento pensé en rendirme, en dejar que hiciera lo que quisiera para no seguir con peleas. Pero entonces recordé la carta de mi hijo, su voz escrita diciendo: «Mamá, no dejes que nadie te quite lo que es tuyo». Y me levanté de golpe, como si alguien me hubiera empujado desde dentro. Llamé a mi abogado ese mismo día, le conté lo que había pasado y le pedí que no dejáramos pasar ni un minuto. Él me escuchó con calma y luego dijo: «Señora, no se preocupe. Esta vez no solo vamos a defendernos, vamos a atacar. Su nuera ha cruzado una línea muy peligrosa. Intentar declararla incapaz ya fue grave, pero inventar mentiras contra usted y contra la gente que la apoya, eso es difamación. Ahora ella vio a tener que responder ante la justicia». Esa noche dormí tranquila, como no lo hacía desde hacía meses. Por primera vez soñé con mi hijo sonriendo, sentado a la mesa como en los viejos tiempos, diciéndome: «Bien hecho, mamá». Al despertar, el sol entraba por la ventana y supe que lo peor todavía estaba por venir, pero también que estaba lista. Porque ella no era solo una anciana defendiendo su casa, era una mujer dispuesta a demostrar que incluso en la vejez se puede luchar y ganar. La siguiente audiencia fue la más larga y la más dura de todas. El juzgado estaba lleno.
no solo de abogados y funcionarios, sino también de vecinos que habían ido allí a acompañarme. Algunos se quedaron de pie en el pasillo. Otros murmuraban entre ellos. Yo caminé despacio hasta mi asiento, con la frente en alto, el rosario en la mano y la carta de mi hijo guardada bajo el chal. Mi nuera ya estaba allí, impecable, con un aire altanero como si fuera la dueña de todo. Apenas me vio, giró la cara con desdén, pero alcancé a ver cómo le temblaba una ceja. El juez abrió la sesión y le dio la palabra a su abogado. Hablaron durante casi una hora, pintándome como una anciana manipulada, rodeada de malas influencias, incapaz de manejar mi vida. Cada frase me caía como un golpe en el pecho. Decían que olvidaba cosas, que vivía en desorden, que no podía administrar ni mis propios gastos. Yo miraba el crucifijo en la pared y respiraba profundo, para no quebrarme. Cuando llegó el turno de mi abogado, se levantó con calma, abrió una carpeta y empezó a mostrar pruebas. Recibos pagados en tiempo y forma, una libreta donde yo anotaba cada gasto, cartas de mis vecinos, hasta fotografías de las reuniones en la parroquia donde yo era la que organizaba todo. El juez revisaba cada cosa en silencio. Luego pidieron que declararan mis testigos. Pasaron uno por uno, hablando de mí con una firmeza que me conmovía. Clara, con su voz clara y decidida, contó cómo me veía cada día activa y lúcida. Raúl, el almacenero, explicó cómo yo siempre llevaba las cuentas exactas. El párroco habló de mi compromiso en la comunidad. La sala empezó a inclinarse a mi favor. Yo lo sentía en el aire, en los murmullos, en las miradas de la gente. Mi nuera se removía en su asiento, nerviosa, y entonces llegó mi turno. Me puse de pie, apoyando mis manos en la mesa para darme fuerza. Miré al juez y luego a toda la sala. «Señoría», dije, «yo no soy perfecta. Tengo 70 y tantos años. Claro que a veces se me olvidan cosas pequeñas, como a cualquiera. Pero de ahí a decir que soy incapaz, eso es una injusticia. He trabajado toda mi vida, he criado a mis hijos, he pagado cada cuenta y cada impuesto. No necesito que me declaren incapaz, ni que me administren como si fuera una niña. Lo único que quiero es vivir en paz en mi casa, la que construimos con mi esposo, la que guarda los recuerdos de mi vida. Y no estoy sola. Aquí están mis vecinos. Aquí está mi comunidad. Ellos saben quién soy. Lo que están haciendo conmigo es un atropello, y no lo voy a permitir». El juez me observaba con atención. Yo sentí que mis palabras retumbaban en la sala. Hubo un silencio largo, tan largo que podía escucharse hasta el golpeteo de los relojes de pulsera. Y entonces, con un gesto solemne, el juez habló. «Este tribunal no encuentra fundamentos para otorgar la tutela solicitada. La señora Ramírez conserva plenas facultades legales y el derecho absoluto sobre sus bienes. Además, se abre una investigación por posible intento de fraude y difamación contra quienes promovieron esta causa sin pruebas suficientes». En ese momento sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. El corazón me latía con fuerza, pero ya no de miedo, sino de alivio. Mis vecinos aplaudieron. Algunos incluso se pusieron de pie. El rostro de mi nuera se desfiguró en un gesto de furia que no olvidaré jamás. Me miraba como si hubiera perdido una guerra. Al salir del tribunal, Clara me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas. «Te lo dije, comadre. La verdad siempre sale a la luz». Yo asentí con lágrimas en los ojos. Sentía que no solo había ganado una batalla por mí, sino por todas las mujeres de mi edad que alguna vez fueron tratadas como estorbos. Esa noche, ya en casa, encendí una vela frente al retrato de mi hijo.
La llama iluminaba su sonrisa y yo le hablé en voz baja. Hijo, lo logré. Intentaron borrarme, pero sigo en pie. Y lo estoy gracias a ti, porque tu amor me dejó una segunda casa y una fuerza que ni yo sabía que tenía. Me acosté tarde, exhausta pero en paz. Afuera el viento golpeaba las ventanas, pero dentro de mí reinaba un silencio sereno. Sabía que todavía quedaban heridas abiertas, pero la justicia me había devuelto lo que más necesitaba: mi dignidad y mi lugar en el mundo. Pasaron algunos días después de aquel juicio, y la calma empezó a volver, poco a poco, a mi vida. Sin embargo, no fue una calma limpia, sino una calma rara, como esas tardes de verano, en que el aire se siente pesado, y uno sabe que la tormenta todavía no ha terminado. Mi nuera dejó de visitarme de golpe. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera mandaba a los chicos. El silencio era total, pero más que tranquilidad me dio desconfianza. Yo sabía que una mujer como ella no se daba por vencida tan fácil. Los vecinos me contaban que la habían visto discutiendo con su abogado en plena calle, a gritos, con papeles en la mano. Otros decían que pasaba por el barrio con la cabeza baja, como avergonzada, y aunque no lo decía en voz alta, yo sabía que lo que más le dolía no era haber perdido el juicio, sino que todo el pueblo se hubiera enterado de su derrota. Aquí, en un pueblo chico, la vergüenza pesa más que el dinero. Yo, mientras tanto, empecé a recuperar rutinas que había dejado de lado. Volví a la parroquia, a ayudar en la cocina comunitaria. Volví a caminar por el parque con Clara, con la frente alta. Los niños del barrio venían a mi casa a pedirme pan con dulce o a escuchar historias, como hacían mis nietos antes de que su madre les llenara la cabeza con veneno. Yo los recibía con gusto, porque en cada risa de esos chicos encontraba un pedacito de la vida que mi nuera había querido arrebatarme. Una tarde, mientras cosía en el patio, escuché golpes en la puerta. Al abrir, encontré a mis nietos parados ahí, con sus mochilas del colegio. Me abrazaron tan fuerte que casi me tiran al suelo. «Abuela», dijo la mayor, «mamá no sabe que vinimos. Queríamos verte. Te extrañamos mucho». Yo los senté en la mesa, les serví leche con pan, y mientras los escuchaba contarme sus cosas, sentí un nudo en la garganta. Ellos eran inocentes, víctimas de una guerra que no habían elegido. Los abracé y les prometí que, pasara lo que pasara, siempre tendrían un lugar en mi casa. Esa misma noche recibí una llamada inesperada. Era mi nuera. Su voz sonaba distinta, apagada, sin esa soberbia de siempre. «Suegra», me dijo, «quiero hablar con usted». Hubo un silencio largo, solo interrumpido por el ruido del teléfono. «No por mí», agregó, «sino por los chicos. Ellos quieren verla, la necesitan». Por un instante sentí la tentación de colgarle, de no darle la oportunidad después de todo lo que me había hecho, pero mi corazón de madre y de abuela pudo más. Acepté encontrarme con ella, aunque en mi interior sabía que esa conversación sería decisiva. Nos citamos en un café del centro, un lugar sencillo, con mesas de madera y olor a café recién hecho. Llegó vestida de negro, con el rostro cansado, como si los últimos meses la hubieran desgastado. No había rastro de la mujer altiva que me había querido borrar de mi propia casa. Se sentó frente a mí, bajó la mirada, y por primera vez en años la escuché decir la palabra que nunca pensé oír de su boca: perdón. No era un perdón completo ni limpio. Lo noté en su tono. Más que arrepentimiento, era resignación. Sabía que había perdido y no le quedaba más que bajar la cabeza. Pero aún así, esas 6 letras tuvieron un efecto extraño en mí. No porque borraran el daño,
sino porque confirmaban que la justicia ya estaba hecha. Yo la miré fijamente y le respondí: «No sé si algún día podré perdonarte de verdad, hija, pero por el bien de mis nietos, voy a dejar la puerta entreabierta. Ellos no tienen la culpa de nada». Ella asintió en silencio, sin defenderse, sin justificarse. Pagó el café y se fue sin mirar atrás. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en el sillón y me quedé mirando la foto de mi hijo. Le hablé en voz baja: «Hijo, tu esposa quiso quitarme todo, pero al final fue ella quien lo perdió. Yo sigo aquí, con mi casa, con tu recuerdo y con nuestros nietos que me buscan, porque saben dónde está su verdadero hogar». Encendí una vela y comprendí que la tormenta se estaba disipando. Ya no quedaban truenos, solo el eco de una lucha que me había costado lágrimas y noches en vela, pero que me había enseñado algo que nunca olvidaré. Incluso en la vejez, cuando todos creen que una ya no tiene fuerza, siempre hay una reserva escondida, un fuego que arde en silencio y que, llegado el momento, puede iluminar toda la oscuridad. Con el paso de los meses, todo se fue acomodando como las piezas de un rompecabezas que al fin encuentra su lugar. Mi nuera se mantuvo distante, pero ya no volvió hasta se intentar arrebatarme nada. Los vecinos, cada vez que me veían, me saludaban con respeto, como si mi lucha hubiera sido también la de ellos. Y mis nietos, poco a poco, volvieron a visitarme más seguido, primero a escondidas, después con naturalidad. Ellos llenaban la casa de risas, corrían por el pasillo como lo hacía su padre cuando era niño, y cada carcajada me devolvía años de vida. La segunda casa, esa que mi hijo me había dejado en secreto, se convirtió en un símbolo de su amor. No la vendí ni la alquilé. La conservo tal cual, como un refugio, como un recordatorio de que incluso después de la muerte, él seguía cuidándome. A veces voy allí a pasar una tarde tranquila. Me siento en el patio y cierro los ojos, imaginando que mi hijo está a mi lado, orgulloso de que su madre supo defender lo que él le dejó. Aprendí algo muy grande en este camino: que la verdadera riqueza no está en las paredes ni en las escrituras, sino en la dignidad. Esa dignidad que nadie puede arrebatarte si vos no lo permitís. Lloré mucho, sí, sentí miedo y hasta pensé en rendirme, pero al final descubrí que todavía tenía fuerza para luchar. Y esa fuerza me dio la paz que hoy siento. Ahora vivo mis días con serenidad. Ayudo en la parroquia, comparto café con mis vecinas, juego con mis nietos y agradezco cada mañana al despertar. Ya no me atormenta el rencor. A mi nuera la dejo en manos de Dios, porque sé que la vida misma le dará las lecciones que necesita. Yo, en cambio, me quedo con lo que realmente importa: el amor de mis recuerdos, el cariño de mis nietos, la compañía de mi gente. Y si algo quiero dejarte a vos, que me escuchaste hasta el final, es esta enseñanza: nunca permitas que te traten como un estorbo, aunque venga de tu propia familia. Nunca dejes que te arranquen tu dignidad, porque siempre, aunque sea tarde, siempre es posible levantarse y decir: hasta aquí. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Si llegaste hasta el final de esta historia, dale un me gusta y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas historias.